Entonces, con nuestro jugador en escena, nuestro player, ¿cierto? Y nosotros queremos ver cómo va a quedar este juego. Yo recomiendo, a mí me agrada aquí en layout del editor, de cómo ver lo que están las componentes de Unity. eh, Puede usar ese 2.3 que nos permite ir viendo la escena inmediatamente. O sea, no solamente, o sea, cómo queda el juego, que se ve acá, la pantalla aquí, la escena, propiamente tal, la jerarquía, ¿cierto? Los proyectos como tal, eh, y el inspector. Entonces, dado que esto va a ir creciendo, ¿cierto? Lo recomendable es que podríamos pescar la carpeta de proyecto y ponerla aquí abajito, de tal manera que nosotros tengamos aquí el prototipo. Vamos a apuntar un poquito. ¿Cierto? Vamos a juntar acá un poco, ¿cierto? Para que nos quede mucho más cómodo. Aquí vemos, ¿cierto? La escena, los elementos ya que tenemos en escena. El inspector, que podríamos achicarlo un poco para que no esté tan grande. Y acá achicamos un poco también. ¿Cierto? Nuestras carpetas como tal. Bueno, la idea un poco es esto, que nos quede cómodo para poder trabajar, para ir viendo lo que va pasando. Así que una vez que usted crea que eso es una vista que a usted le agrada, puede ir acá y crearla, ¿cierto? Yo la tengo creada como personal, ya la tengo creada, digamos, así que, pero usted le da un nombre, ¿cierto? Nueva vista, o personal, o lo que sea. ¿Cierto? La salva, entonces ahí después cuando usted quiera elegir alguna, le dice elegir nueva vista y le va a aparecer esa que usted quiere trabajar, va a querer ponerla por defecto. Y de esa manera usted podrá tener, digamos, una vista más cómoda de lo que esté pasando en su juego, digamos, ¿ya? O sea, en la escena propiamente tal. Así que, ya, pero es un tema de visualización. Lo que nosotros queremos hacer es que nuestro personaje se mueva. Queremos practicar algoritmos, porque para eso estamos en este curso, ¿cierto? Para aprender a programar. Y para eso nosotros tenemos que crear lo que se conoce como script. Entonces, una cosa que es recomendable es que usted nace, le dé clic derecho, cree una carpeta que se va a llamar script, donde va a guardar todos los scripts propiamente tal, ¿ya? Eso es súper recomendable que usted lo haga así. Y una vez que usted está en la carpeta script, ¿cierto? Usted le da clic derecho y se va a crear un C chart, ¿cierto? Y acá donde tiene que tener mucho cuidado de poner el nombre correctamente. La recomendación es que ponga primera mayúscula, Move Player. Ese nombre es el nombre con el cual se va a crear el archivo, el script en su computador. Por lo tanto, tiene que haber una relación entre el nombre. Si yo le doy Enter, ¿cierto? Acá, le doy doble clic y se me va a abrir Visual Studio, que es lo que tengo por defecto para poder hacerlo. A mí me aparece automáticamente, si a usted no le aparece, ¿cierto? Porque a lo mejor tiene que ir a buscarlo a este lado de acá. Ya, así que de esa manera eso fue dividido. Usted tiene, como les decía,
el formato de un programa que se llama MovePlayer. Este es el nombre del archivo, que tiene que ser el mismo nombre del nombre principal del algoritmo, que se pone como public class MovePlayer. ¿Ya? Esto lo pone por defecto, así que no se preocupe de eso. Y como les decía, tiene la función start, que se ejecuta una sola vez, y la función update, que se ejecuta tantos frames por segundo uno quiera que lo haga en el juego. ¿Qué vamos a aprender acá? Queremos hacer mover a nuestro personaje, y para saber eso y no se acuerda cómo se hace, usted abre el archivo que el profesor les dejó, ¿cierto? Que en realidad ahí le llamé Player Controller, pero bueno, le acabo de poner MovePlayer, no hay problema. Entonces, ¿qué necesitamos? Que se mueva de manera horizontal. Vamos a crear una variable entonces, ¿cierto? Y se va a mover a una velocidad. ¿De qué tipo son las variables que vamos a crear? Las dos son de tipo flotante. Entonces, nosotros acá en Visual Studio, ¿cierto? Entonces, queremos crear las variables. Las variables se crean dentro del programa y el programa empieza aquí. Y todo programa empieza con una llave y termina con una llave. ¿Ya? Cada función inicia con una llave y termina con una llave. Y eso es sagrado. Eso no lo puede usted mirar. Otra cosa que es importante es la indentación. O sea, todo tiene que estar, en este caso, se dan cuenta, el programa principal está en la misma línea, a la misma altura. Y lo que esté dentro de este programa está una línea más adentro. Y lo que esté dentro de esto va a estar una línea más afuera, más adentro, perdón. Entonces hay una indentación que debe ser respetada. Por lo tanto, yo aquí le doy Enter, ¿cierto? Automáticamente se me ubica ahí y yo quiero crear una variable. La variable podrá ser pública o podrá ser privada. Una variable pública es aquella que se pueden ver en cualquier algoritmo que nosotros tengamos en el juego. Y una privada solo se podría ver en este caso, en este programa que se llama MovePlayer. ¿Ya? Vamos a crear una variable de tipo flotante, ¿cierto? O sea, que nosotros vimos en el primer video, que es de tipo float. Le vamos a dar un nombre que represente lo que quiero hacer. Quiero saber qué tecla estoy apretando, así que le vamos a poner, ¿cierto? Horizontal input, ¿ya? Y toda instrucción termina con punto y coma. ¿Ok? Después creamos otra variable que también va a ser pública. Le ponemos punto flotante. Y esta va a ser la velocidad con que se va a mover nuestro player. Y nosotros lo vamos a inicializar en un valor 30. 30 como el flotante, punto 0, F. Eso es obligatorio también. Listo. Hemos creado nuestras variables que va a utilizar el programa dentro del programa y en la primera indentación, ¿cierto? Antes de las funciones. Genial. Queremos hacer ahora que el jugador se mueva. ¿Cómo se hacía eso? Usted se va, ¿cierto? Al script que está mostrado aquí. Y esto dice que con una instrucción, primero tiene que determinar cuál es la tecla que se apretó. Y para eso utiliza esta instrucción, input.getAxis horizontal. Entonces usted se va al update, porque es ahí donde lo vamos a hacer. Y le digo yo que a la variable que acabo de crear, que se llama horizontal input, ¿cierto? Yo le voy a asignar la tecla que apretó el jugador para moverlo, ¿cierto? Para mover nuestro player. ¿Cómo detecto? Le digo yo que hay una entrada, ¿cierto? Hay una entrada que se apretó, punto, perdón, punto, la función getAxis, que me permite saber cuál fue el eje, tome el eje que apretó, y en este caso yo le digo que es horizontal. Para detectar si es que yo moví teclas izquierda a derecha o la A y la B. Punto y coma porque así terminan todas las instrucciones de Unity. Ojo, esta función que se puede utilizar gracias a que tenemos las librerías acá arriba, ¿cierto?
se escribe de esta manera. I mayúscula, punto, getAxis mayúscula, la G y la A, y horizontal con mayúscula. Si usted le pone minúscula, no la reconoce. Le va a tirar un error. ¿Ya? Tengo, tengo entonces determinado con esa instrucción cuál fue la tecla que se apretó para poder mover. Y para poder moverme, yo les decía que en el Unity, nosotros tenemos acá en el inspector, ¿cierto? Nosotros tenemos los elementos, en este caso el player, tiene el transform. Y en el transform tengo yo lo que es la posición, la rotación y la escala, el tamaño. Si yo tomo este jugador y lo muevo, fíjense que se me modifica el eje X. En vez de estar en 0, 0, 0, ahora lo moví al punto 4.82. Si lo muevo hacia adelante, se me está moviendo en Z. Y si lo muevo hacia arriba, se me está moviendo en el eje Y. ¿Ya? Entonces, esta característica del inspector de la escena de Unity es la que me va a permitir programar el movimiento del jugador. La recomendación que ya les he dado, ponga siempre en cero el jugador cuando lo va a iniciar. Entonces, yo voy a utilizar la tecla, perdón, la instrucción transform. Le voy a decir que se traslade hacia la derecha, ¿ya? Hacia la derecha. Entonces, yo digo acá, transform punto translate vector 3. ¿Por qué vector 3? Porque nosotros estamos ubicados en el espacio, nosotros estamos ubicados en una coordenada X, Y y Z, y por lo tanto tenemos que utilizar esta dirección que va a estar dada por los puntos cardinales de X y Z, y en este caso es el del 0, 0, 0. Yo le voy a decir, por tanto, si yo me muevo hacia acá, me estoy diciendo que estoy en la posición 0, 0, 5, 47. Retrocedo y si me voy hacia el lado, estoy ahora en la posición en el vector 5.28, 0, 1.77. ¿Ya? Entonces, todas las coordenadas de mi posición en el espacio están dando por un vector en tres dimensiones que tiene un X, un Y y un Z. Por eso que utilizamos un vector 3 X y Z. Y para moverlo, yo le digo, quiero que te muevas hacia la derecha. Siempre me equivoco. Pero si yo quisiera que ese vector 3 se moviera hacia arriba, entonces le digo up. Y si yo quiero que se moviera hacia adelante, entonces le digo forward. ¿Estamos? Entonces yo con transform.translate le estoy dando la instrucción al personaje que se mueva hacia adelante, hacia el lado o hacia atrás. Claramente, así como tengo un forward, tengo un down, así como tengo un up, tengo un down, y así como tengo un right, tengo un left. Así que por ahora nosotros vamos a moverlo hacia la derecha. ¿Ya? Right, HT, perdón, lo voy a mover sí, hacia la derecha porque estoy dándole un direccionamiento, ¿cierto? Acá estoy. Y lo voy a mover en el eje X, en el fondo lo que le estoy diciendo, porque si fuera up sería el del Y, y si fuera forward sería en el Z. Yo le digo que se mueva hacia donde apreté la tecla. Donde apreté la tecla en horizontal input. ¿Y a qué velocidad quiero que se mueva? A la velocidad speed. Entonces tengo la variable horizontal input, donde tengo guardada la tecla que apreté para hacerlo. Definí la variable antes, es obligatorio definir la punto flotante porque es una dirección. Y la velocidad que también lo voy a usar, que también es punto flotante. ¿Ya? O sea, son con decimales. Con eso listo, entonces yo ya tengo la posibilidad de mover mi personaje. Le doy control S,
el control S lo que hace es salvar lo que tengo aquí, guardarlo, ¿cierto? Y me voy después a Unity. En Unity siempre me va a aparecer el proceso este de compilación, de traducir el código que acabo de escribir a ceros y uno y asociarlo a la escena de juego. Y yo debiera estar en condiciones de moverme. Sin embargo, para poder mover, yo tengo que decir a quién me voy a mover. Al player, perfecto. Entonces asóciele el script hasta el player, ¿cierto? Acá lo suelta y aquí le aparece en el inspector asociado, ¿cierto? La imagen como tal. O sea, el script me aparece asociado al personaje. Con eso entonces deberíamos estar en condiciones, no me ha tirado error de ningún tipo, así que yo le digo que juguemos, acá le digo jugar. Tengo un error de compilación que no me lo ha mostrado, así que voy a ir a aquí y me está reclamando porque me falta el punto y coma. ¿Ya? Control S, me vengo para acá, compila y ahora sí me aparece el programa correcto, sin errores. Le digo play. Y se va a mover a la medida que yo mueva las teclas. Si yo muevo la tecla, ups, up, pasó por acá. Un poco apurado, así que vamos a ver que parece que la velocidad que le puse fue mucha. Le vamos a poner 2 nomás de velocidad. Le vamos a poner 2 de velocidad. Lo podemos modificar ahí, esto para ir probando, no tener que estar modificando el código cada vez. Ya, entonces ahora sí, ya con 2 sí que anda mejor. ¿Ves? Parece que 5 era mucho. Ya, logro que se mueva, que es lo importante, y me acabo de cuenta que se mueve muy rápido, a pesar que tiene una velocidad muy baja, que es 2. Yo aquí lo pruebo para jugar a propósito en el espectro, pero si yo quiero que sea definitivo, tengo que ir acá y modificarlo en el algoritmo, en el programa. Y ahora ponemos velocidad 5. Sin embargo, fíjense que vamos a poner acá por time.delta time. Vamos a poner esa instrucción, a ver si hace algo. Le damos control S, nos vamos para acá, compila siempre, ya, y ejecuto, estoy jugando, y al jugar, ¿cierto? Yo muevo la tecla y aquí se me mueve mucho más despacio, ya. Así que aquí sí que podría yo aumentar la velocidad a 30, ¿cierto? Para ver qué es lo que pasa. Y ahí me queda, ¿cierto? De manera esa. ¿Por qué teniendo 30, recién y teniendo 30 horas, me da velocidad distinta? Porque el no ponerle time, delta time, hace que el jugador esté dependiendo de la velocidad del procesador que uno tenga. Y si uno tiene una buena máquina, con un muy buen procesador, la verdad que pasa lo que pasó recién, digamos, que muy rápido el personaje. Y si yo tuviese un computador más lento, entonces sería mucho más lento. Entonces yo entraría el error por ejemplo, lo que hice yo recién, de cambiarle a 2 la velocidad para que se mueva bien, pero si yo después usted lo utiliza en un equipo mucho más lento, no se va a mover nada. Entonces, lo correcto es que uno use en time delta time para evitar depender del procesador, sino que sea un movimiento más, que el juego se comporte siempre igual, independiente del procesador que tenga. Entonces ahí nos quedó bonito, así que si eso es así, tengo que ir a modificar, ¿cierto? Ya acá en el computador, ¿cierto? Que la velocidad va a ser 30, es una buena velocidad, lo dejo con el time delta time. Y de esta manera tenemos ya en este primer video el jugador moviéndose. ¿Ya? Entonces acá nosotros ya podemos decir que nuestro personaje, perdón, jugamos, se mueve.
No me refresco esto. Ahí sí. Ahora sí. Ya. Entonces aquí ya tengo. Pero fíjese por favor en esto. Tenemos nuestro personaje moviéndose, pero ¿qué pasa con él? Pasa que se va a los siglos de los siglos, ¿cierto? Y lo perdí. Sin embargo, si usted se da cuenta ahí arriba de la posición, el personaje se sigue moviendo. Ahí viene la línea, ahí viene apareció de nuevo, ¿cierto? Y lo puedo mandar a la izquierda. Uy, se me va. Entonces no puedo hacer eso porque se me sale de escena. Y la verdad que lo que yo necesito es que este jugador esté ahí hasta ahí, ¿ya? Más o menos en ese rango de escena, porque si no lo pierdo, y si lo pierdo no lo veo, y el personaje se me va a cualquier parte. Ya, así que eso es una de las cosas que vamos a realizar. Pero ya tenemos nuestro personaje moviéndose, utilizando dos variables, una de velocidad, punto flotante, ¿cierto? Y la otra es de cuál tecla fue la que apretó el jugador para poder moverse. Así que hasta aquí dejamos este video.